9:18 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este día miércoles 12 de junio, año 2024. Vamos de inmediato en esta oportunidad que nos brinda este día, luego de una ronda de comentarios muy interesante con nuestros compañeros sobre los distintos temas de actualidad. Tenemos hoy un invitado sumamente especial, ya habiendo pasado un tiempo prudente de las jornadas electorales, todo el tema posterior, todos los temas que surgieron a partir, pero que todavía se mantienen muchos en la palestra, y ahora hay nuevas discusiones, nuevos debates de cara a este proceso de transición, digamos, de un mismo gobierno, de una misma administración, pero que pudiera tener otros actores y otro dibujo tal vez de cara al próximo 16 de agosto. Por eso es importante tener la presencia de José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, así como también en su condición de ministro de la presidencia, y con la posibilidad también de hablar de alguien que estoy en licencia, que está licenciado. Está licenciado, sí. Pero también con una experiencia, habiendo pasado muy joven por el Congreso de la República Dominicana, y también, ¿por qué no?, con las responsabilidades políticas inherentes a lo que fue ese resultado electoral de mayo pasado. Bienvenido al gobierno de la mañana y la Z101, José Ignacio, buenos días. Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Inicio mis palabras felicitándoles a ustedes y agradeciéndoles en nombre del pueblo dominicano todo el apoyo que han brindado en el transcurrir de este proceso electoral. No hay forma de construir democracia, no hay forma de conocer propuestas, no hay forma de poder debatir ideas, sino a través de espacios, de instrumentos como el que el gobierno de la mañana, la Z, ha construido durante décadas, pero que en el caso especial de este proceso que acaba de culminar han tenido un rol evidentemente excepcional, y que ha ayudado al electorado dominicano a poder conocer mejor de las diferentes opciones con el que se contaba, y conocer en el mundo de la posverdad, poder sacar mejores conclusiones de los temas que hay en el debate nacional. Así que ustedes, como hacedores de democracia y hacedores en el ejercicio pleno de la libertad de la información, permítame iniciar mis palabras luego del proceso electoral, que no había vuelto, felicitarlos a ustedes por su aporte y por cómo pudieron contribuir para el bien de la República Dominicana. Esa es la idea, y en democracia ese es el rol precisamente de los medios, disentir también con la toma de decisiones. Aunque a veces tengo diferencias con algunos que hay aquí presentes, pero de eso se trata. Pero siempre diferencias políticas. No, pero siempre en el caso de este equipo, las diferencias pueden existir, pero siempre en el marco de respeto, claro, del trato adecuado de los temas. O sea, se puede disentir de manera elegante y se puede disentir de manera además adecuada. No todos podemos tener la razón. Yo soy escogidista, los demás no. Susana y yo somos escogidistas. ¿Susana es escogidista? Claro. Sabía yo que algo fallaba Susana. Algo que en algo fallaba. El mayor nivel de contradicción que usted tiene es con Conde y con el señor Abel. Fuertes contradicciones. Amplias contradicciones. Los aguiluchos somos más en esta mesa. El disenso es somos menos. Buenos días, José Ignacio Paliza. Para mí siempre es un placer participar en una entrevista, para entrevistar a Paliza, porque yo conocí a ese joven un día en una reunión de la Comisión Política del PRD, Comisión Política presidida por Atuey de Camps. Usted no conoció a Paliza, conoció al Blondi. Y ahí en la mesa directiva estaban figuras como Salvador Jorge Blanco, Manuel Esquea Guerrero. Era el PRD potente de aquellos años. Y llegó José Ignacio Paliza, un joven que lo introducía a la Comisión Política, lo presentaba el ingeniero Ramón Alburquerque. Y el hombre allí, jovencito, se despachó con un discurso que dejó a todo el mundo impresionado. Así que no me extraña que haya escalado hasta el punto en que se encuentra. ¿Sabe qué lamento? Gracias, Rosendo, por ese recuerdo. Y lamento no tener algo material que me recuerde de ese específico momento. Estaba presente Cachán, que era el fotógrafo. Sí. Cachán tiró la foto torcida, yo que nunca me llegaron. Pero había un fotógrafo también, Balita.
Pero no era Cachán que estaba ahí, que yo había procurado que me pero lamentablemente no guardo un recuerdo material de ese. Eran otros momentos donde no había toda esta tecnología que hoy hay. Pero y lamentablemente no fue un momento para mí impresionante y de mucho valor, de mucho significado. Yo lo recuerdo perfectamente ese día. Mira, José Además, Ignacio, me acompañaron miembros de mi familia que nunca habían militado en un partido, nunca habían pisado el PRD, nunca habían pisado una organización de esa naturaleza y estuvieron ahí por mí, porque yo me juramentaba siendo muchachito en el PRD. José Ignacio, mi pregunta va al presidente del Partido Revolucionario Moderno, porque hoy tú eres un ministro administrativo en licencia, entonces no estás ahora mismo encabezando exactamente acciones del gobierno. Mi pregunta como máximo dirigente del PRM, presidente, la población en febrero y en mayo le entregó al PRM todo el poder para hacer las transformaciones que entienda necesita el país. ¿Cómo piensan ustedes, cuál es la discusión que ha ocurrido después de estos procesos electorales, de lo que debería ser el devenir del PRM y del país en los próximos 4 años? Ya ustedes con todo el poder para resolver los problemas. No, aprovecho tu pregunta, porque siempre es adecuado, es oportuno poner en contexto a la militancia del PRM y sobre todo los que han tenido la oportunidad de ostentar hoy, a partir de agosto, ¿verdad?, una posición electiva, de la gran responsabilidad que se nos ha dado. No es motivo de celebración o de festejos, ni de empoderamientos más allá de los adecuados. El pueblo dominicano nos ha dado un magnífico triunfo. Quizás es el momento, de los momentos más importantes de la democracia, en el que se le ha dado a una organización política tanta posibilidad de hacer cosas, de construir cosas, de materializar cosas, y debe manejarse con demasiada prudencia y demasiada humildad la fuerza que el pueblo nos ha dado. El poder sin humildad no tiene sentido. El poder sin humildad no tiene propósito, no tiene lógica, no tiene razón de ser. Y en el contexto actual, así como podemos exhibir ante el país y ante nuestros militantes un gran triunfo, debemos de reconocer y ser coherentes de que en otros momentos de la historia, partidos que han recibido apoyos similares lo han perdido al poco tiempo, porque no han sabido administrar, ni han sabido conocer el porqué de ese apoyo. Nos han dado fuerzas hoy para poder construir un país distinto, pero no hay imagen y semejanza del PRM. Hay imagen y semejanza de la voluntad de un país que no es solamente PRMista, que confluye en diferentes organizaciones políticas y que quizás la mayoría no confluye en ninguna, que su país es la República Dominicana, su partido, perdón, es la República Dominicana. Y creo que nuestra principal labor en este transcurrir de los próximos meses y sobre todo al inicio de la instalación fundamentalmente de las cámaras legislativas, porque en el orden municipal cada ayuntamiento tiene su propia característica. Tenemos que crear esa conciencia. Por eso una de las cosas que estamos haciendo y preparando, que por cierto, Manuel Conde, no Oki, porque Oki es aquí, en el contexto partidario es Manuel Conde, puede dar fe de algunos esfuerzos que estamos haciendo para que en las próximas semanas haya un espacio de inducción de nuestras fuerzas legislativas, de tal manera que podamos coherenciar ideas, visiones, misiones, espíritu de cuerpo, y que se comprenda lo que es la vida como nos hemos organizado. Algo bueno que sí tiene hoy el PRM en esa realidad que se nos avecina de tener una mayoría o mayorías importantes, es que el liderazgo del partido hoy, que está en manos del presidente Abinader, el presidente ha mostrado ser un hombre muy prudente, un hombre que en aspectos que son medulares de la política y que en los actores del pasado siempre han hecho de las suyas para acumular inclusive más poder, el presidente no tiene esa actitud. Por eso lo que debemos de aplaudir como dominicanos todos es que
a un líder o un liderazgo que se le ha dado hoy la posibilidad de reformar la Constitución para hacerse o poderse reelegir indefinidamente en el tiempo, como él quisiera, está haciendo totalmente lo contrario. Y decir que sean 2 periodos y nunca más, y que cortemos de una vez y para siempre eso de reformar la Constitución cada vez que un líder o un partido tiene la posibilidad de diseñarla de acuerdo a sus intereses. Eso es aplaudir. Luis es un hombre prudente y en el ejercicio de esa prudencia sé que, o estimo, y de la madurez que hay en el partido, de las nuevas generaciones que hay en el partido, de que esas mayorías van a poder ser impulsadas o guiadas para lo mejor, con los propósitos más nobles. Pero el principal reto de nosotros hoy, Rosendo, es inyectar, vacunar, inspirar alrededor de humildad a las fuerzas de nuestro partido para que comprendan el contexto que nos ha tocado y la oportunidad que el pueblo nos ha dado de servirles aún más. Por eso yo decía el día de las elecciones, recuerden que hoy es domingo y quizás algunos tengan motivo para celebrar, pero mañana es lunes y se trabaja. Y creo que esa debe ser un poquito la energía que nos guíe como partido en este trayecto de los próximos 4 años, porque si no, nos los van a quitar. Paliza dice que el presidente se le dio, vamos a decir, la potestad de modificar la Constitución para reelegirse. No sé dónde, porque al pueblo no se le ha consultado en nada por una reforma, pero ya escuchamos que el presidente está empeñado en dejar un legado y modificar la Constitución. No, pero Susana, tú tienes que coincidir conmigo en 2 cosas. Una, el tema de la reforma constitucional no es nuevo. Inclusive ha habido propuestas por escrito del gobierno dominicano en el marco de, por ejemplo, el CES, donde se discutió este tema. No es nuevo, no es una sorpresa para los dominicanos, claro, que el presidente haya dicho, quiero colocarle candado y quiero un ministerio público cuyo mecanismo para elegirlo garantice independencia en el tiempo. Eso no es nuevo. Claro, no todos los presidentes, además, yo creo como que eso viene. Usted lo eligen siendo presidente y saben que siempre va a venir una solicitud de reforma a la Constitución. Yo creo que en eso estamos claros. Ahora, ciertamente al pueblo no se le ha consultado. Yo quería saber si tú estás de acuerdo, si consideras el texto de la Constitución actual que establece el artículo 272 la necesidad de someter a un referendo aprobatorio toda la reforma que verse sobre cambios en la forma de constitución, de reforma de la Constitución. No, en el proceso que se debe dar en el Congreso Nacional y en el trayecto de esta nueva historia que se escribe en la Constitución de la República Dominicana, tienen que darse los pasos que la Constitución ordene. Claro, el artículo 272 habla de manera muy específica de los elementos que deben de ir a una consulta, y están claramente definidos y delimitados. Si en algún aspecto de esos entraría dentro del artículo 272, que entiendo que depende cómo se plantee la reforma y sobre qué articulados de la reforma, cuáles serían los mecanismos para colocar candados, pudiera ir a una consulta o no. No, es claro el texto 272 no, dice... pero depende de que tú propongas, cómo propongas la reforma. Si la reforma es sobre el sistema para reformar la Constitución, entonces sí debería ir a un artículo, a una consulta, como dice el artículo 272. Entiendo, no soy el más profundo constitucionalista, ni el más light tampoco de ellos, porque soy abogado pero no constitucionalista. Ahora, si la reforma que se propone, los articulados que se proponen, no versan sobre esos temas, no tiene que ir a una consulta. Esperemos a ver la propuesta que finalmente en las próximas semanas el gobierno dominicano, el presidente Abinader, presentaría y se discutiría. Pero lo que sí le puedo a usted tener la certeza en este aspecto de 2 temas. Uno, que se hará la reforma constitucional se hará de acuerdo a las mejores prácticas. Y en segundo lugar, que la intención de esa reforma tiene 2 aspectos fundamentales. Uno,
generar un espacio, un mecanismo para que la elección de un ministerio público independiente pueda tener sustentabilidad en el tiempo y que haya un sistema mejor que el que hoy tenemos, que es que el presidente lo quita y lo pone cuando quiere. Por tanto, no hay ministerio público o no hay... El ministerio público depende de la vocación del presidente del momento. Que también para felicitar al presidente Abinader en ese aspecto. Y dos, colocar los mecanismos para que cada vez que venga un presidente no reforme el tema de la reelección y quiera quedarse o habilitarse para el futuro, porque los presidentes aquí, muchos, la gran mayoría llegan y terminan pensando, creyéndoselo, convencidos de que son imprescindibles y de que el país no avanza, de que no hay más hombres ni mujeres. Mira, aquí estoy con un grupo de hombres y mujeres talentosísimos que tienen cualquier capacidad o condiciones para presidir el país. Y bueno, pero ninguno de ustedes, ninguno de nosotros tiene ninguna validez, porque para muchos son imprescindibles y hay que posibilitar que vuelvan y vuelvan y vuelvan y vuelvan. Eso tiene que acabarse y que hemos reformado la Constitución 40 y pico de veces y casi todas han sido para eso. Entonces eso tiene que terminar y el presidente ha dicho, es para esos dos temas y no quiero más. Ahí está diciendo la oposición, no, es que el presidente quiere reformarla para volver. Oye, qué mal van a quedar en unas cuantas semanas. Qué mal van a quedar frente al país cuando se den cuenta de que es totalmente lo contrario. Es más, ahora que que el PRM, por ejemplo, no tiene mayorías en el contexto actual para aprobar una reforma constitucional, es hoy que debemos de tratarlo para que los partidos de oposición tengan inclusive mayor garantías en su participación con los votos que se tienen y se requieren para reformarla, para que eso sea así. Y entonces se limitan a no conversar. No, preferimos no dialogar porque ustedes quieren quedarse, pero es que yo quiero hablar contigo para que tú sepas y entiendas que el espíritu que nos invita es a que eso no se produzca en los modelos del pasado. Acompáñame para que sea así. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, uno de los principales líderes de dicho partido. Dirigentes, y una figura importante dentro del gobierno, aunque esté en licencia, sigue siendo una figura importante y relevante. Hay un grito también, no solamente de cambio, que no solamente sea el presidente de la República, sino hay reclamos de ciertos sectores de cambios también en el gobierno. Este gobierno se ha caracterizado por ser muy estable en las posiciones. Los ministros casi no han tenido cambio, los directores generales han durado casi los 4 años. ¿Qué cambios se vislumbra, si va a haber alguno, en el tren gubernamental en los próximos días o a partir de agosto? No, mire, es una pregunta para el presidente Abinader, que es quien tiene, ¿verdad?, no solamente la potestad constitucional y legal para hacerlo, sino también una radiografía más acabada de cada una de las instituciones y los espacios gubernamentales. Y creo que es una pregunta que debe ser dirigida para él. Si le pregunto a José Ignacio Paliza, al dirigente político, entiendo que sí, que es propio que existan en el gobierno cambios que puedan ayudar o colaborar, contribuir con reposicionar instituciones públicas específicas, relanzarlas. En algunos casos hay dirigentes o funcionarios públicos que han hecho una labor encomiable y de mucha valía frente a instituciones que pueden dársele inclusive funciones de mayor relevancia, de mayor importancia por sus condiciones, y creo que siempre es propio sentarse a replantearse. Claro, aquellas instituciones que están funcionando de manera adecuada, pues también reconocer al funcionario que está ejerciéndolo de manera adecuada. Si Luis José Mendoza es un buen ministro de deportes hoy, un ejemplo, ¿por qué sustituirlo, verdad? Sino refrendarlo. Y debe haber un poco de ambas cosas. Si usted tiene a Conde en la banca tan capacitado, es tiempo de entrarlo también, ¿verdad?
Ejemplos, así hay mucho más, así hay otros ejemplos. Entonces, así hay otros ejemplos. Lo que quiero yo decirle, Abel es un periodista independiente, comunicador independiente. Sumamente independiente. Pero creo que sí, que merece la pena, es algo para el presidente, pero creo que siempre llega un momento que no tienen que ser cambios de gobierno, que no tienen que ser los 16 de agosto, que aunque están de la tradición de la política dominicana y de la mayoría de los países del mundo, pero sí, a mí me llama la atención que haya una reflexión, ¿verdad? Y que pueda haber algunos cambios. Paliza. Yo quisiera tener otra experiencia de gobierno, si se me permite. Pero aprovechar ahí. Espérate. ¿Para dónde iría Paliza en un próximo gobierno? No lo sé, porque ahora yo quisiera ser gobernador de Puerto Plata, pero las gobernaciones son mujeres. Entonces, son mujeres, tengo esa contradicción. Además que la gobernadora de Puerto Plata no puede ser una mejor. Pero no, quisiera tener otra experiencia personal. Pero hay algunas voces que hablan de ministerio. Porque sí, sobre todo algunos que quieren que yo no siga siendo ministro administrativo. Entonces te van llevando. Y tú coges los listados, y muchísimos listados. Entonces tú coges el listado y dices, déjame ver quién fue que hizo esto. Sí. Y a los 2 minutos te das cuenta quién fue que hizo el listado. No la línea. Sí, la línea. Pero yo quisiera cambiar porque quiero tener otra experiencia, quiero crecer más. ¿Le quiero gustaría viajar más, mucho, por ejemplo? Quiero aprender más. Y parte ¿Le gustaría viajar mucho? Yo recorro mucho el país, y eso usted se refiere. A mí, pero sí en gran parte, lo interesante de la labor de la política y del Estado, y de trabajar el Estado, es también crecer como persona. En el ámbito y servir y tener otra visión del Estado y de las cosas, y por eso a mí me generaría curiosidad, ¿verdad? Ir a obtener otras experiencias y poder servir desde otras ópticas. Seguir creciendo, sí. Paliza, el presidente... De tamaño no voy a crecer mucho, yo he intentado muchas cosas. Ayúdame. Yo no he podido. Pero bueno, el sentido del humor que tiene Paliza. Danilo Medina se ha, en los últimos días, ha estado viral con unas declaraciones sobre las ratas, lo que él ha llamado ratas. Y hoy una caricatura muestra cómo el flautista de Hamelín se lleva a esas ratas hacia la Fuerza del Pueblo y hacia el Partido Revolucionario Moderno. Usted fue una de las personas, si no la persona más clave en el tema de las negociaciones con los que venían de otras organizaciones políticas hacia el PRM en campaña. Esa gente, incluso a aquellos que Danilo Medina le pone ese mote, esa gente tendría participación en el gobierno que comenzará de nuevo el 16 de agosto. Mira, no quiero referirme a veces referirse a los procesos internos de los demás partidos políticos no es elegante ni es adecuado. Sin embargo, pasado ya el proceso electoral, quizás uno pudiera aventurarse a hacer un análisis más tranquilo y más objetivo de los acontecimientos políticos y quizás tirar la mirada hacia los partidos opositores. Los partidos de la oposición, a mi entender, no han comprendido el proceso. No lo comprendieron en los últimos años y por eso le devino en un resultado electoral que no fue el adecuado. Algunos andan buscando las razones por el cual muchos dirigentes de su partido, de todos los niveles, dieron el paso hacia la Fuerza del Pueblo o hacia el oficialismo. Y andan construyendo, inclusive justificando en acciones impropias las razones del paso o de la huida de muchos de esos dirigentes, porque siempre es mejor echarle la culpa a un tercero que verse a sí mismo, que interiorizarse a sí mismo. En 1994, cuando el presidente Leonel Fernández era candidato vicepresidencial y Danilo Medina, presidente de la Cámara de Diputados, yo tenía 13 años de edad. Desde entonces, en los hoy dos partidos de la oposición ha habido una lucha dura, fuerte, hasta cruel, por el liderazgo de la hoy oposición, entre esos dos hombres. Y eso no ha cambiado. Son presos de su pasado. Mientras nosotros hoy, por ejemplo, intentamos construir futuro
ellos aún se dirimen entre cuál de los dos tiene razón. Y eso ha hecho que haya faltado espacios de oportunidad, de crecimiento, de trabajo, para muchos de una nueva generación de políticos. Me puse yo de ejemplo con 13 años, pero soy uno de muchísimos otros, de una nueva generación que ha querido participar en política, pero allí no pueden. Y creo que por ahí es quizás la razón principal de por qué la oposición, los partidos de oposición se encuentran de alguna manera atascados. Pero esa gente tendrá una participación en el gobierno. ¿Y por qué muchos de esos dirigentes han buscado otras oportunidades de participación? Hay muchos que han sido electos, diputados, senadores, que fueron electos alcaldes en nuestra boleta. Y no tengo yo por qué pensar que muchos talentosos y con un recorrido en su propio perfil de vida no pudieron tener una participación en el gobierno del presidente Abinader que se construyó, está en proceso y en marcha. O sea que no veo por qué algunos de ellos no puedan tener un nivel de participación en el gobierno actual. José Ignacio claro, bajo los estándares, las formas, la visión del propio presidente Abinader y del partido al que hoy pertenecen, que donde hay actitudes y hay formas y visiones disímiles a las de donde ellos han surgido. Pero creo que la oposición tiene oportunidad con miras al futuro de recomponerse. Tiene la oportunidad en el futuro de tener una participación política totalmente distinta. Pero tienen también que ver o hacer una radiografía interna que vaya más allá de una lucha por liderazgo, y que le dé la oportunidad a que muchos jóvenes talentosos, que lo hay, puedan crecer y presentarse. ¿Quién hubiese pensado que en el PRM un joven de 36 años se le hubiese dado la oportunidad de presidirlo? Una mujer de ser secretaria general. Reformamos en el PRM, la estructura tiene 50,000 dirigentes y se renovó por completa la estructura del partido en un proceso interno. Y miren, ahora en 2 años, en el 2026, vendrá otro proceso similar, y donde habrá un proceso de renovación completa de las autoridades partidarias del partido, y donde habrá un espacio para que la gente pueda crecer, soñar, plantearse y tener espacios de participación. Ellos tienen, si quieren conocer por qué muchos han partido de su organización, es porque no han visto ahí sino un reflejo de una actitud de pasado que no les ha permitido construir presente y futuro. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Decirte que comparto esa reflexión con lo que tiene que ver el enfoque que hace sobre esos dos liderazgos. Se tragaron 3 generaciones. Y eso es cierto. Y va por una cuarta. Y va para una cuarta, así es. Entonces, decir que ojalá todos los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno asuman con el nivel de humildad que tú has asumido el triunfo, porque hay muchos que todavía creen que están en campañas electorales. Y siempre lo he dicho, y ese mensaje que le envía, sé que le va a llegar, y que entiendan que es un momento de gobernar, que ya no es un movimiento, que ya la campaña terminó, y que ahora al Partido Revolucionario Moderno le toca gobernar en función de los intereses de la mayoría, no a nivel de los intereses partidarios o particular. En ese sentido quiero hacer una pregunta. Sí, ¿por qué la semana pasada, Felipe, me llama un compañero importante, electo en una provincia, invitándome a una gran celebración que tenía. Y le digo, pero miren, hagan una misa mejor. Si ustedes hacen una misa de agradecimiento, yo los acompaño. Pero todavía hay que crear, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Todavía hay que generar esa conciencia de que las cosas hay que tomarlo de una manera diferente. Así es. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué priorizar la reforma constitucional frente a una demanda que tienen calificadoras de riesgo, organismos crediticios internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, sector empresarial, sobre la necesidad de una reforma estructural en el
en lo que tiene que ver la parte de tributación, una reforma tributaria bastante profunda, concomitantemente con una reforma social. ¿Por qué priorizar en esta etapa esa reforma constitucional que no es una prioridad frente a una prioridad que se entiende en todos los sectores políticos y sociales? Mira, todavía no se ha presentado ninguna reforma. Pero el presidente dijo que es su prioridad, y lo dijo en la última rueda de prensa, y que se va a presentar primero que la reforma estructural. Pero todavía no se ha presentado ninguna reforma. Pacto fiscal. Y creo, la visión que se tiene de este transcurrir no es la de presentar una reforma X o Y, es presentar un conjunto de reformas, un paraguas de reformas, que busque en República Dominicana generar un antes y un después, un corte. Aquí hay reformas pendientes que tienen 20 años todavía sobre la mesa, la seguridad social o la reforma laboral, totalmente consensuada, y solamente le queda un artículo. Pues por un artículo no tenemos una reforma al Código Laboral, que es una pieza de los años 90. Por cierto, un buen instrumento que nos ha dado paz social, pero de los años 90. Y creo que en ese contexto se presentarían diferentes reformas de diferentes ámbitos que construirían un nuevo país. Entiéndase que daría un nuevo relanzamiento a la República Dominicana. Para el presidente es importante, entiendo yo, identifico o interpreto que es importante la reforma constitucional para dejar claro, dejar marcado sus intenciones de no regresar. Aquí la vida de política institucional gira mucho alrededor de un hombre, gira mucho alrededor de la figura del presidente, hoy en el pasado, y siempre anda en la nebulosa de la intención de esa figura de permanecer allí, más allá de los espacios por el cual fueron electos, y de diseñar el marco constitucional a imagen y semejanza de sus deseos. Sobre todo hoy que el PRM tiene, o va a tener en agosto, una importante mayoría, creo que es cuando más importante es para él dar tranquilidad a las demás fuerzas políticas del país de que su intención es la que ha anunciado, y que él generará un antes y un después, y que su palabra cuenta, y que su intención en estos 4 años es construir un legado, que muchos, como se han entendido imprescindibles, todavía andan en el proceso de construir el suyo, o de intentar dejar uno, que a veces es decir, yo soy el presidente que más ha gobernado el país, como si eso tuviese alguna importancia relativa, y no las obras que tú puedes haber, o las reformas que tú pudiste haber hecho o no. Y creo que el presidente en esa actitud también quiere generar tranquilidad, generar y un nivel de conciencia colectiva en la política nacional, de que sus pasos, de que sus acciones no tienen un fin de procurar una rentabilidad política para sí, sino para las futuras generaciones, y eliminando ese sesgo o esa preocupación de todos. Entonces sería quizás hasta más fácil poder acompañar un conjunto de reformas para los demás. Ya usted sabe que él no va, ya usted sabe que es sincero, o si usted tenía duda, yo no, de que la sinceridad de sus palabras. Sabemos que es un presidente que culminará en el 2028, que cumplirá con un antes y un después. Entonces, hasta la actitud de cualquier opositor para con él, la actitud de cualquier visión para con él, debe también cambiar, porque su intención, cualquier operación que se haga, cualquier trabajo que se haga, cualquier iniciativa, no tiene la procura de un interés político electoral y de una ganancia político personal, porque no tiene sino la construcción de un legado con miras hacia el futuro. Esa es mi interpretación. Presidente del PRM, José Ignacio Paliza, van 3 triunfos consecutivos, 2020 hacia acá, las municipales y las presidenciales y congresuales. Hay que reconocer que usted este año, como jefe de campaña de ambas campañas, de ambos procesos, tuvo éxito, y hay que añadirle eso, Rosendo, al gallardete de los premios en la corta carrera política relativa que tiene José Ignacio Paliza, que ha sido diputado, senador,
y presidente electo del PRM ya en 2 ocasiones también. Pero parece que se acabó la oposición light, parece que vienen 4 años de funda, desde ya sin ningún tipo de miramientos, dicho por el presidente Danilo Medina. Además, la Fuerza del Pueblo amenaza con lanzar su gente a las calles contra las reformas, todas las reformas del PRM. No habrá ningún tipo de respiro, parece, en este periodo, a pesar de que el presidente inmediatamente llama a un consenso. Solo se reúne con Abel Martínez, y usted, antes de ayer mejor dicho, dejó claro que no va a haber ningún tipo de cambios en lo que tiene que ver en el Senado de la República, pues se había hablado de un grupo de partidos aliados para hacer un bloque y quitarle la segunda mayoría a la Fuerza del Pueblo. Dejó claro en un tuit que la Fuerza del Pueblo es el segundo partido en cantidad de votos y curules en el Congreso, indicando que no va a haber ningún tipo de estratagemas ahí del pasado. ¿No le preocupa al PRM, al gobierno, entonces, que la gobernabilidad, que esos 4 años de oposición que no va a haber, según Danilo Medina, dificulten esos procesos de gobernabilidad y de reformas? No conozco el concepto de oposición light, porque la oposición que se ha hecho en estos últimos 4 años no creo que haya sido una oposición de esas condiciones. Inclusive acabamos de pasar las elecciones y ya hay muchos haciendo oposición y no respetando la tradición de por lo menos los 100 días para dar un poco que el gobierno se planifique y que la sociedad se desintoxique un poco de la política. Estamos hoy otra vez al otro día de las elecciones en esa actitud, en actitud de campaña y de oposición. Así que no conozco, quizás fue un llamado a sus tropas, o de dar ánimo a sus tropas, en una reafirmación que ha tenido él de su liderazgo, que no creo que nadie lo tuviera en duda, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y creo que quizás fue un llamado de atención para despertar pasiones internas, porque ha habido oposición durante 4 años y creo que oposición bastante firme de parte de los partidos de oposición el día de hoy. Así que esperemos. Lo que sí quise poner claro, una discusión que tuvimos en algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno con relación a la segunda mayoría, es que ya se comenzaban a plantear algunas ideas que entendemos que no son las correctas. Que es imaginación con Rogelio. Pero no es de Rogelio, porque también es consecuencia de prácticas que la oposición hizo en el pasado. Y que recuerdo perfectamente aquella discusión que se dio en el 2011, donde a Amable Aristi Castro se le despojó de la oportunidad de ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para poner a un PRDista, Feli Vázquez, senador de la provincia de Sánchez Ramírez. Entonces, nosotros entendemos que eso es un órgano, el del Consejo Nacional de la Magistratura, que merece respeto y que lo que busca es balance entre fuerzas y que nadie tenga una representación exclusiva, para que los jueces que puedan surgir en el futuro sean las adecuadas, o sean las personas con mejores aptitudes. Y no queríamos dejar la nebulosa en el ambiente de que el PRM quería también, aparte de la mayoría que ha acumulado, hacerse del Consejo Nacional de la Magistratura, articulando acciones que no son las adecuadas. En el pasado proceso, el partido que obtuvo la segunda cantidad mayor de curules fue el Partido de la Fuerza del Pueblo, y además también en cantidad de votos. Y creo que eso es un tema que, al decirlo, puede generar también algo de tranquilidad en el ambiente político, de saber que hay un respeto, o que habrá un respeto a la institucionalidad de República Dominicana y un fortalecimiento a sus bases. Paliza, cuando mi compañera Susana le preguntó sobre el artículo 272 de la Constitución, haciendo alusión a lo que establece ese artículo que habla del referendo aprobatorio, cuando se trate de derechos fundamentales, usted respondió que había que ver que se presentara la reforma, que no la tenía, pero luego entonces dice que el único interés, y así lo ha dicho el presidente de la República, de reformar la Constitución es garantizar que un presidente no vuelva o no pretenda mantenerse más allá. Eso afecta al derecho fundamental de elegir y ser elegido.
Entonces ahí como que no me queda muy claro. ¿Se necesitará el referéndum para afectar ese artículo de la Constitución, que por demás ya es un candado a la Constitución? Porque también por eso es que hay tanta aprensión de parte de la gente que dice, bueno, pero ¿cuál es el afán del presidente garantizar que no vuelve si la Constitución hoy le establece que no puede volver? Entonces, como que eso queda muy ambiguo. Me gustaría que usted lo aclarara. No existe ninguna ambigüedad bajo ninguna circunstancia. No soy experto en derecho constitucional, pero todo derecho tiene inclusive limitaciones. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, que el prohibir la reelección indefinida afectaría el derecho a elegir, a ser elegido, entonces no hubiese impedimento constitucional, no pudiera haber impedimento constitucional para que nadie pueda ser impedido de reelegirse cuantas veces quiera. Toda la vida, inclusive derechos el ejercicio de cualquier derecho tiene limitaciones. Y en esa actitud creo que se enmarca el concepto del limitar esa realidad. Eso es como el ejercicio a votar o el derecho a votar. Usted no puede votar si no cumple 18 años de edad. Si nosotros no tuviéramos un diseño, una restricción, una limitación a ese derecho, un niño de 5 años de ser dominicano, al nacer de 1 año, pudiera ir a votar. ¿Por qué? Porque es dominicano. Todo derecho, inclusive los fundamentales, tienen formas de ser ejercidos y formas de ser cuidados y tutelados. Así que no es un análisis, creo, del todo correcto. Mire, lo importante en este caso, ¿qué queremos? Señores, ¿pero qué queremos? La Constitución actualmente tiene un candado, ¿verdad? No tiene candado. Supongamos no tiene candado. Sí, un transitorio. Escúcheme. Si mañana, si la reforma no pasara, quiero hacer una pregunta. Si la reforma no pasara, constitucionalmente hablando, si no hubiera reforma constitucional y llegase el 28, con esta Constitución que existe hoy, ¿puede Luis Abinader reelegirse? No, pero la realidad actual que tenemos hoy es que Luis Abinader sí tiene los votos para poderla reformar y volver en el 28, en el 32, en el 34. No, como lo hizo Danilo y como lo intentó volver a hacer. Claro que lo que usted entonces es cambiar la forma de reformar la Constitución. Lo que queremos, señores, es que esta discusión termine. Claro. Es que no es posible señores, no es posible que desde la primera Constitución de la República Dominicana hasta la actual, cada vez que hay un presidente, la diseñan imagen y semejanza de su parecer. Y no es posible que aquí los presidentes no terminen. Aquí las figuras presidenciales no son honorables, no terminan siendo figuras honorables con el grado de honorabilidad que tiene un presidente norteamericano, por ejemplo, cuando concluye su mandato. Por eso, porque son actores para siempre, porque todos quieren volver, entonces no hay democracia ni tan siquiera plena, porque construyen los mecanismos y las alternativas para que no haya ni renovación en sus partidos. Por eso la oposición hoy, una de las razones por qué la oposición hoy está en la condición en la que se encuentra, es por eso. Hagamos de la Constitución Dominicana un instrumento en el que haya estabilidad en el tiempo y que tenemos una discusión cada 4 años. Bueno, ¿quién ha traído la discusión? ¿Quién es que ha traído la discusión? Bueno, de nuestra parte. Eso es lo que tenemos que hacer. Aplaudirla. Celebrarla. Porque lo que quiere este hombre son 2 cosas. 1, Ministerio Público Independiente, que exista un mecanismo para generar. Eso está claro, lo que quiere este hombre. Y el país. Y el país. Que no someta referendo, a ver si es verdad que el país. Y óyeme, Susana, y el país. Vamos a ver si porque a muchos se le olvida. Sométalo al pueblo. Señores, a muchos se le olvida. Señores, al país, a muchos se le olvida que el proceso acaba de pasar. Es un referendo. Espérese. El proceso acaba de terminar hace como 15 o 20 días. Sí. Y hace 15 o 20 días el país votó
de forma muy contundente. Es tan contundente, tan fuerte el mensaje que le han mandado a los opositores, que uno se fue para Londres de que hablar de Venezuela. No ha entendido el proceso. De manera no lo han entendido. Una cosa tiene nada que ver. No lo han entendido. Anda hablando de Venezuela. De nuestra parte, nosotros conocemos, entonces, aunque señores, no se ha avisado de manera oficial. Hay dos que quiere, y creo que el país ha celebrado. Hay pocas cosas que ha celebrado más el país que un Ministerio Público Independiente. Por Dios. Sí. Y que un presidente diga, mira, vamos a hacer esto para que no podamos reelegirnos indefinidamente cada vez que uno quiera. Mira, yo puedo hacerlo. Y mira, vamos a ponernos de acuerdo para que esto no se dé más. Eso de aplaudir. Eso es para aplaudir, no para criticar. Usted como presidente del PRM tiene conocimiento, no de una manera oficial, pues, pero la sociedad sabe que su partido existen alrededor de 8 aspirantes a la presidencia a 2028. 8 o 9 aproximadamente. El número no es certero. Se dice o se rumora que lo que viene para su partido es un desbarajuste, como se le llama, o una inestabilidad cuando todos esos caballos intenten posicionarse, ya que la mayoría de esos 7 u 8, 9 no aceptaría que no se le diese la oportunidad. Incluso se dice que hay uno de ellos posiblemente pudiera pasar a otro partido por si no lo dejan pasar. ¿Cómo va a manejar el PRM? ¿Cómo van ustedes a tener la escogencia para mantener el consenso en su partido y que su partido no vaya a ser fraccionado? Y en una segunda pregunta aquí mismo, ¿qué perfil de candidatos ustedes le darían la oportunidad dentro de su partido para que representaran la candidatura presidencial a 2028? No, pero hay muchas cosas juntas. Mira, lo primero es que acabamos de terminar un proceso que todavía el presidente actual no se ha vuelto a juramentar, que legalmente y estatutariamente hay tiempos establecidos y que nosotros lo vamos a respetar, y ya habrá momentos oportunos para discutir y presentar proyectos presidenciales de diferentes naturalezas. La Constitución y los estatutos del partido prevén quiénes pueden hacerlo, y no hay limitaciones, sino los que plantean los estatutos, que son muy amplios y que permiten básicamente a cualquier dirigente partidario poder presentar una candidatura. Pero ustedes tomarían uno solo para representar, o una sola para llevarla, como es que no podemos llevar dos. Por eso, entonces no podemos llevar uno. Cuando vengan todos queriendo ser realmente los escogidos, vendrán unas primarias partidarias en el mes de octubre del año 2027, organizado por la Junta Central Electoral, y en donde la gente votará. Yo aspiro a que de aquí a ese momento se puedan construir las avenidas, se puedan construir los momentos, los espacios para generar el mayor nivel de consenso y el de mayor nivel de tranquilidad partidaria. Ojalá que pudiéramos llegar allí hasta con una boleta consensuada. No creo que será así, porque somos un partido competido y donde la naturaleza de la democracia es cierta, pero en el ejercicio de la vida del PRM usted no ha visto otra cosa que no sea unidad. Yo recuerdo en el año, a propósito de la convención que se desarrolló en el 2019, que a mí me tocó llamar al presidente Hipólito Mejía para una vez pasada el proceso, y llamar al presidente Mejía, me tomó la llamada inmediatamente y me dijo, mira, Palicita, hoy no, porque estoy aquí en un tema personal. Mañana a las 4, dile a Luis que nos vemos en el partido y que nos vamos a dar un abrazo. Muchas gracias, presidente, nos vemos a las 4 en el partido. Listo. Luis, mira, el presidente Mejía dijo que mañana a las 4. Pero perfecto, qué bien, listo. Fueron a las 4 y de ahí se fueron para casa de Hipólito a compartir. La naturaleza que existe en el PRM ha sido de los 9 años de existencia, de una relación y de mucha tranquilidad entre el liderazgo. Y yo no tengo temor alguno de que nosotros saldremos unidos en un futuro y tendremos una candidatura con la fortaleza para poder competir, para ganar. Además, también tenemos el presidente Abinader, un buen mediador, un buen componedor, una persona que está en esa actitud, y muchos de nosotros que no queremos otra cosa.
ni que hemos presentado, ni presentaremos candidaturas, ni nada por el estilo. Y lo que queremos ayudar para que una nueva generación de políticos, una vez culminado la gestión del presidente Abinader, pueda presentar otra alternativa. Pero usted va a poder votar por un dirigente del PRM en unidad, no se preocupe. Usted tendrá ese espacio, ese momento existirá para usted y se sentirá orgullosa de su partido. José Ignacio, te voy a repetir la pregunta que le hicimos a varios dirigentes de tu partido y servidores públicos de esta administración cuando vinieron precisamente antes de las elecciones, y es el hecho de que, habiéndole transferido, y tú lo has dicho varias veces, la voluntad popular, una cantidad importantísima de representantes en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, más el Poder Ejecutivo, no hay excusas entonces. Un gran poder infiere una gran responsabilidad, decía uno de los creadores del mundo Marvel cuando creaba sus personajes. Si te pusieras a pensar dentro de ese legado del que has hablado que hay que construir, además de las reformas constitucionales que ya se han discutido, ¿cuáles reformas estructurales, cuál de ellas tú pudieras citar, sería quizás la más importante, culminar o dejar más avanzada en este cuatrenio que el PRM tendrá la responsabilidad de administrar los poderes del país, los que son de elección directa, los domina y no va a tener la excusa de que no cuenta con el número suficiente, ni las voluntades que tiene, pues no podrían ser cursadas, sobre todo de la parte legislativa? Reforma fiscal, incluye la laboral, la reforma del Estado, porque se ha hablado incluso de eliminar algunas instituciones, el pacto eléctrico. ¿Cuál de ellas o cuáles de ellas tú entiendes? No, en 4 años con estas circunstancias no hay excusa, tenemos que hacerlas. Sí, pero también tenemos que construir consensos y construir voluntades conjuntas, porque nosotros no tenemos la visión de imponer, ni la visión de utilizar fuerzas para volver a diseñar un país como al interés nuestro, sino de la colectividad. Así que aun cuando tengamos mayoría para hacer muchas cosas, también tenemos que tener el tiempo y la tranquilidad de poder pactar y construir junto a la sociedad y a los partidos de oposición, que eso es una de las cosas que ha querido el presidente Abinader con sus llamados a visitas y a conversaciones con los líderes de oposición para construir posiciones conjuntas o visiones conjuntas. Aunque eso no depende del todo de ustedes, por eso digo que igual hay que hacer. Sí nos ha dado el país mayorías para poder hacer cosas y tenemos que eventualmente asumir esa responsabilidad, ese compromiso. Yo creo que hay muchas reformas interesantes que están pendientes, pero pensando a futuro, presente a futuro, la ley de la seguridad social es una que está ahí y que obliga a sentarse y a poder tirar hacia adelante, porque cambia la vida del dominicano de hoy con todo el tema de las previsiones para la seguridad, para la salud de la gente, así como también de nuestros envejecientes y de los futuros envejecientes que necesitarían o que busca o que procura este instrumento de darle algunas garantías para su vejez. Y creo que nosotros fue el PRD de aquel momento, en la presidencia de Hipólito Mejía, que se dio origen a este proyecto de la seguridad social, y tenemos, creo que, el compromiso histórico o el deber histórico de modificarla o actualizarla tal cual prevé la misma ley, de que debía haberse hecho hace 10 años esa actualización y no se ha hecho. Y creo que es una reforma de las fundamentalísimas que debemos de prestarle atención en este transcurrir. Interesante. Con tu permiso, José Ignacio, vamos a ir a una breve pausa. Vamos a aprovecharte una vez más con una nueva ronda de preguntas como te gustan, viste, fáciles, simples, sencillas, medio a medio, como las que te hemos hecho de la zona de bateo, de la zona de strike en esta ronda. Pero Susana no quiere reforma a la Constitución. No, yo no he dicho. No, ella. Por mí, voten la llave. Que no haya una forma de
de que nadie se reelija. La reelección, es más, te voy a mandar mi poema. Mi poema, reelección. Después no puede volver. Entre los mismos pero apóyanos. Después no pueden volver, después no pueden volver. Yo estoy apoyando. No. Ahora, Mira, vamos a consensuar eso en la pausa. Adiós, gracias. Que es un legado de Luis y que quiere dejarlo, no es una conversación de la sociedad, pero yo estoy de acuerdo. Vamos a consensuarlo en la pausa. Vamos a la pausa, retornamos con más. Llévatelo, Cundo. 10:19 minutos, 10:19 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, en una entrevista muy movida, interesante. José Ignacio Paliza tiene esta cabina, ¿verdad? Como la marea alta. Sí, claro, que anda hoy con un vestido usted era precioso. el quesero, me escribieron. ¿Cómo es? El quesero de por la todas las ratas que se fueron para el perro. Sí, como la caricatura. En Puerto Plata hay buen queso geo. Bueno, vámonos El mejor queso geo. en este miércoles. La gente de las matas tiene otra forma de pensar sobre los quesos. un quesito, Geo. Es verdad. Sí, hay que corregir eso. Hay que corregir eso. Vamos a dar la oportunidad. Sí, vamos a darle el chance. Vamos Vamos a darle el chance. Es el momento de nosotros retomar esta ronda de preguntas con Rosendo Tavares Villalobos, representando a la El juventud. Junior de aquí, el Junior. Aquí no venden más café, venden otro café aquí. Adelante. Gracias, José Luis. Y picadera brindamos. Mi abrazo ¿Qué? para don Bienvenido. No, muchas Rodríguez. gracias. Yo soy para ingleses. Y yo no estoy tan otro en Inglaterra. El cafetero. Soy para ingleses, Él es cafetero. Cuando don Bienvenido está en esta cabina, hay picadera. Hay picadera. Ahí lo dijo. Vamos arriba, Rosendo. Saludos para don Bienvenido Rodríguez en esta cabina. José Ignacio, a propósito del debate y de las resistencias que se están observando, sobre todo en la oposición política, con respecto a los planes del gobierno, del presidente, de impulsar reformas casi en lo inmediato, el empresariado se ha expresado. El periódico El Caribe trae hoy una entrevista especial con los líderes empresariales del país. Dice Julio Brache que dentro de un gran pacto de la nación, todos los sectores deben estar representados. Dice Celso Juan Marrancini, el presidente del CONEP, y lo cito textualmente: es el momento propicio para abordar los temas que se requieren. No podemos esperar que llegue una crisis o que la economía se afecte en su crecimiento o en la generación de empleos. Insistimos en ese llamado al liderazgo político, social y económico a que se prioricen estos temas para llegar a los acuerdos necesarios, dice el empresariado. Mi pregunta es, en caso de que la oposición, como ha estado de alguna manera reflejándolo, no quiera participar, entendiendo que Luis Abinader lo que quiere es abrir la Constitución para seguirse reeligiendo, ¿el PRM con todo el poder que tiene lo haría por sí solo? No, pero son dos temas distintos. El empresariado tiene razón, ha hablado de la necesidad de una gran conversación, de que estos temas puedan discutirse, debatirse, conocerse. Hay que recordar que muchos de ellos ya han sido muy debatidos, inclusive ha habido en el marco de este gobierno espacios para discusiones similares, como fue el caso de las reformas presentadas en el CES, y que hay conversaciones de esas hasta con textos redactados con altos niveles de consensos y de acuerdo entre las partes. Por ejemplo, la reforma laboral, entiendo que quizás un solo elemento, el de la cesantía, es el que aún queda pendiente, ¿verdad? O sea que es necesario una conversación y es necesario un debate y un diálogo. Y ojalá, y ha sido el deseo del presidente el primer día, que la oposición también pueda ser parte de este debate. Y lo será, porque ya sea desde las trincheras, ¿cómo tú estás? Hermano querido. Ya sea desde las trincheras o ya sea desde una forma más colaborativa, la oposición aportará a la construcción de este debate o este diálogo. Depende de formas, son formas diferentes de poder hacerlo, pero estoy seguro de que la oposición no dará silencio, sino que contribuirá con sus aportes y con sus visiones. Nosotros quisiéramos que no fuera desde las trincheras, sino que fuera dentro de la mesa del diálogo, que aun cuando podamos tener disidencias, lo cortés no quita lo valiente.
el que yo pueda tener diferencias con don Bienvenido, que es líder de un partido, no puede impedirnos que podamos conversar o que podamos dialogar. Leía hace unos días un artículo viejo de Albert Camus, que fue Premio Nobel de Literatura en 1957, a propósito del tema de la democracia, de que un demócrata era aquel que tenía la modestia o la humildad de poder consultar a otros y conversar con otros, y que aun cuando hubiese disidencia, poder encontrar puntos comunes, porque la democracia es el sistema de la modestia, de saber que la razón no es una única, sino que es la confluencia de diferentes formas de pensar y de actuar. Y creo que en esta actitud, sobre todo en los primeros días de este proceso postelectoral, el presidente ha querido ejercer un poco su condición de demócrata y de modesto, y de poder ir a tocar las puertas, muchas gracias, de la oposición, para que puedan participar de este diálogo, aun cuando existan diferencias entre nosotros en temas específicos que se tratarán y que quedarán plasmados en el tiempo, los consensos y los disensos. Un poco, Palisa, para poner en contexto, o sea, la propuesta del CONE, los líderes empresariales, se refería al pacto fiscal y el CES como organismo de concertación y organismo consultivo del Poder Ejecutivo, que es un órgano constitucional y legal. Ciertamente es el CES el espacio de concertación y allí están representados todos los sectores. Pero el CES tiene poco que concertar. Entregó todas las propuestas, ustedes las recibieron, creo que solamente quedó pendiente la que se refería, me parece, a ordenamiento territorial o a agua, algo así, pero ahí están los libros, en ese momento éramos parte Yo creo que la del agua, porque el ordenamiento territorial inclusive ya la ley se aprobó. Sí, se entregó después, pero en el gran acto donde estaban los partidos políticos, el presidente, que estuvimos ahí, se entregaron todas las propuestas. Tal vez ese es el tema, Paliza. El hecho de que el presidente ha puesto en paralelo la reforma fiscal y la reforma constitucional, un poco en algunos sectores ha confundido los escenarios y la discusión. Dentro del marco del pacto fiscal, ¿cuál tú dirías que es lo más importante donde debe versar la reforma para conseguir aumentar esa presión fiscal que ciertamente está muy baja, y hace 10 años que debimos haber pasado a ese pacto fiscal que no se ha realizado? Yo creo que una discusión de la reforma fiscal debe ser de una reforma fiscal y no una tributaria. Exacto. Que son conceptos distintos. Debe obligar primero que el gobierno coloque sobre la mesa también cómo se va a reorganizar, cuáles van a ser sus aportes, cómo va a ser un gobierno más eficiente, sus sacrificios, más ligeros, y cuál va a ser calidad. Bueno, no es un tema no va a ser un tema, la palabra quizás de sacrificio, porque el gobierno es de todos, no es de una parte, sino cuáles pueden ser los espacios de mejora para que los ingresos que pueda recibir el gobierno tengan mayor nivel de utilidad. 1. 2. Bueno, ¿cuál es el país que queremos? ¿En qué necesitamos invertir? Y cómo luego lo vamos a financiar. Pero en esa idea o visión de cómo lo vamos a invertir, el país también tiene temas que son prioritarios. Estamos, por ejemplo, en el proceso de una reforma policial. Nosotros necesitamos el doble de cantidad de personal que tenemos en las calles cuidando a la ciudadanía. Hablamos de, por ejemplo, el sistema de salud. Nunca hemos puesto en marcha debidamente los planes de asistencia primaria para que la gente los hospitales puedan perder un poquito de carga y la gente pueda tocar las puertas de una unidad o de un centro en las esquinas de su casa, donde puede tener una atención más directa, más familiar y más preventiva en algún caso. Eso cuesta algo de recursos, cuesta algo de dinero. Y así también obras de infraestructura, el transporte. Bueno, en la capital parecen por momentos colapsar por el gran crecimiento del parque vehicular y porque necesitamos obras de infraestructura y de transporte colectivo que nos ayude a mejorar
el flujo de pasajeros en todo el trayecto de este Gran Santo Domingo y de otras partes del país, como de San Cristóbal o de Santiago. Bueno, eso necesita inversiones. Y luego sentarnos a ver cómo vamos a conseguir los recursos para hacerlo. Pero creo que esa discusión tiene que ser en esa amplitud. Algo que se ha logrado en los últimos, en gran parte de la historia moderna de República Dominicana, también ha sido paz social, ha sido tranquilidad de los sectores, de la gente, ha habido paz en la sociedad en sentido pleno. Y en esta discusión también tiene que darse, habrán sacrificios que hacer, habrán aportes que cada quien pondrá en la medida, claro, de sus habilidades, de sus posibilidades, pero también cuál va a ser o cuáles son las redes que se van a establecer para que a los menos afortunados también tengan estos cambios les sean más ligeros y le puedan contribuir a ellos a tener una mejor calidad de vida. O sea que es una discusión mucho más amplia que simplemente decir vamos a subirle a tal o cual rubro, vamos a penalizar tal o cual industria, sino que tiene que pensarse con mayor tranquilidad. Y señores, eliminar privilegios. Claro. Aquí hay sectores, aquí hay áreas, aquí hay industrias que han vivido tradicionalmente de privilegios. Y no le podemos pedir a un ciudadano X que, haga usted un gran esfuerzo cuando a su vecino usted le está dando privilegios. Entonces tenemos que eliminar privilegios, exenciones, que ya habrían de haber logrado sus objetivos originalmente diseñados, y que colocar a la sociedad en condiciones de mayor nivel de igualdad. José Ignacio Paliza, querido amigo y hermano, reflexionemos contigo. Mira, Cholitín Dulú, senador recién electo, provincia de la Altagracia, güey, nos ha dicho en nuestro espacio. Cali siempre llega así tarde aquí. Desde la Z. No, hombre, no es que yo llego tarde, usted llega muy temprano. Tú que estaba, no a todo el mundo que él viene a Cholitín me ha dicho que está bonito, ese traje está bonito. Como esa camisa suya. Como esa camisa suya. Oiga bien, mira. Yo sabía que usted venía. Tú y yo tenemos un problema, Cali, que tú andas más planchado que yo siempre. Difícil. Entonces el almidón suyo hoy corta. Bueno, mira, Paliza, te decía que Cholitín, exactamente, eso hacemos una parte. Sí. Decía Cholitín que evidentemente no estaba de acuerdo con el nunca jamás, porque pensionar a un presidente como Luis Abinader, el cual yo coincido con él que es muy bueno, era un sacrilegio. El presidente Abinader le ha dicho públicamente que él no será candidato y que en el 28 él se va. En el marco de esto reclama un relevo en el PRM, y ahí voy con Paliza. José Ignacio Paliza, diputado, exitoso. José Ignacio Paliza, senador, exitoso, con una participación histórica en el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerdo cuando le dijiste aquella ocasión, no me diga de usted, dígame tú que me acerca. Y usaste por primera vez un dispositivo virtual en el marco de ese escenario. Brillante. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, presidente del PRM, que ha logrado la votación histórica que nunca logró ningún partido, ni en lo municipal, ni en la parte presidencial, con todo lo que ganó. Entonces, si alguien llamado a hacer el relevo de Luis Abinader se presuponía, era José Ignacio Paliza. Sin embargo, José Ignacio Paliza se destapa diciendo que no aspirará en este momento a la presidencia. ¿Por qué, hermano querido, usted no corre al ruedo si legítimamente te correspondía a ti? Mira, en primer lugar, he aprendido que el que en esta quehacer se propone como meta ser presidente de la República está en un área, un sector equivocado. Lo importante en este mundo no son las posiciones, es el recorrido. Y cómo puedes tú ir haciendo cosas y colaborando en la medida de tus posibilidades desde el peldaño, el espacio que te puede tocar. Yo hoy soy presidente del Partido Revolucionario Moderno, tengo 2 años más por delante en esa función. Soy una persona también cercana al presidente Abinader, creo que se me posiciona como una persona cercana al presidente Abinader, cosa que también debo de cuidar
porque en gran parte de los logros que también usted ha podido, ha narrado de mi vida política, ha dependido en parte del apoyo del presidente Abinader y de otros en ese transcurrir, y debo de cuidarlos a ellos y cuidar nuestras cercanías o colindancias, y que no se malinterprete que una posición mía o una visión mía necesariamente perjudique lo que el presidente Abinader, cabeza de nuestro partido, está pensando, que es la de mediar y la de poder construir un triunfo hacia el futuro. Yo tengo también una particularidad: si en algún momento de mi vida pudiera haber soñado, pensado o pueda soñar en el futuro de establecer una candidatura particular a X o Y posición, es que también soy relativamente joven. De todos los miembros de la nueva generación de políticos que tiene cierta, digamos que ha logrado cierto estatus a lo interno del partido, yo soy aún el más joven. Tengo 42 años de edad. Yo no tengo prisa, ni tampoco tengo no está dentro de mí necesariamente estructurar un proyecto de esa naturaleza aún. Así que yo no hay prisa. Yo estoy en el justo lugar, en el momento y en el más oportuno espacio que puedo ser, que yo creo que puedo ayudar y contribuir con mi partido y con mi país en esta oportunidad. Agradezco a aquellos que me han podido en algún momento determinado decir: mira, tú puedes ser candidato presidencial, sobre todo los que lo hacen con honestidad y con sinceridad, con amabilidad, no lo hacen con interés, porque nos llena de aliento y nos llena de deseo en un mundo difícil, de tú seguir hacia adelante. Pero creo que hoy, donde soy más útil y soy más, quizás pueda colaborar o contribuir más, es a forjar unidad a lo interno de mi partido. Y ojalá, y mi principal logro en 6 años como presidente del partido, ya tengo 6 años como presidente del partido, ha sido la de poder cuidar la unidad partidaria. Ese ha sido mi principal logro, no tengo otro, porque el resto es un esfuerzo también muy colectivo, donde demasiada gente ha aportado y donde demasiada gente ha ayudado. Quizás lo que más me ha podido caracterizar a mí en estos 6 años es que he tenido el tiempo y el deseo de construir y forjar unidad. Y con ello hemos logrado 2 triunfos consecutivos, y en este caso un muy bonito triunfo electoral. Ojalá que yo pueda seguir siendo un ente de unidad desde la posición en la que yo pueda colaborar o contribuir y seguir aportando y construyendo futuro. José Ignacio, el PRM apostó en la principal plaza política, por la plaza de la capital de la República, por un aliado, Guillermo Moreno. A pesar de que las encuestas lo daban al final como favorito, hubo un resultado que todos conocemos. Resultó electo el candidato de otra fuerza política. Quisiera que nos explicara qué ocurrió con esta candidatura, por qué los números del candidato a senador no cuadraron con los números del presidente de la República ni con la nominación de los diputados. Mira, nosotros como partido estamos en el proceso de analizar los resultados electorales como tal. No solamente debe analizarse en condiciones adversas, también deben de analizarse en condiciones como las que hemos logrado culminar el proceso, en nuestro caso, siendo vencedores. Hemos designado 2 comisiones, a propósito, la Comisión Nacional de Estrategia, que dirige Roberto Fulcar, para tratar o indagar temas particulares, y otra dirigida por don Andrés Bautista, con otros fines y propósitos. No solamente el Distrito Nacional, también tuvimos, en el caso de La Romana y el caso de San Juan de la Maguana, 2 resultados que no fueron similares a la media nacional, al promedio nacional. Inclusive en el caso de Romana, apoyando a un aliado, a una persona con una trayectoria y una hoja muy conocida en este quehacer de la política. Y son de los análisis que estamos hoy llevando a cabo. También logramos, hubo 10 municipios en el país, distribuidos en toda la geografía nacional,
donde el resultado del PRM estuvo por debajo del 50%, del PRM y sus aliados. Hay municipios donde logramos apenas un poco más del 40%. También estamos analizando el porqué. ¿Qué coyunturas, qué sucedió, qué ha generado que la participación no fuera igual en esos 10 municipios que en el resto del país? Tiene que ver con un tema de liderazgo local, tiene que ver con que en la ejecución de nuestro esfuerzo gubernamental no hemos podido impactar esas comunidades como quizás en otras, o hemos hecho proyectos, ayudas o esfuerzos de políticas públicas que haya podido colaborar de una manera diferente, y estamos tratando o conociendo un poco de esa realidad. La abstención es un tema también que a nosotros nos preocupa, porque aun cuando la abstención ha venido en crecimiento desde el 2000 hasta la fecha, a partir del 2016 hubo una caída, hubo un crecimiento, mejor dicho, abrupto de la abstención electoral, que se ha mantenido en el 16, en el 20 y ahora en el 24. ¿Qué sucede? No es ajeno solamente a República Dominicana, también sucede en otros países de la región y del mundo. Pero ¿por qué esa caída del 2016 hacia acá? Y también qué pasa con la votación de los dominicanos en el exterior. El padrón ha crecido a 800,000 dominicanos empadronados al exterior. Sin embargo, al tiempo que crece el empadronamiento, cae la votación. Apenas votó el 19% de los dominicanos en el exterior. O sea que es un proceso que hay que analizar, que hay que estudiar. Eso le atañe. Y escúcheme, José Luis, a propósito de que acaban de pasar las elecciones de México y la población mexicana en Estados Unidos es de más de 30 millones. Apenas votó el 9% de los mexicanos en el exterior. Pero es un problema que le atañe casi a todas las comunidades en el exterior. Sí, pero nosotros tenemos las nuestras, tenemos que cuidar la nuestra, pero tenemos también una particularidad que no ocurre en el mexicano. Nosotros tenemos casi 2,000 colegios electorales en el mundo establecidos. La mayor parte de los países del mundo apenas votan en los consulados, cosa que se le hace mucho más difícil el desplazamiento o la metodología de voto. En nuestro país somos de los poquísimos, creo que el único en Estados Unidos que todavía hemos logrado votar fuera de los consulados, y hay casi 2,000 colegios electorales. Pero sí, hay un tema que no es solo que es propio de las diásporas o de los inmigrantes y su vinculación con su participación con el voto. Y hay tecnicidades también, hay gente que se empadrona en el exterior para temas de documentaciones o de papelería, y luego entonces su realidad no es que necesariamente viven allí. Y de forma inversa, hay una gran cantidad de dominicanos que viven en Estados Unidos y no están empadronados para votar en Estados Unidos, que también es una ayuda con la abstención. Pero es un tema de lo que estamos analizando. El viernes tenemos un gran encuentro en el Cibao, en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Santiago, en el nuevo centro de convenciones, donde vamos a exponerle a la dirección política del partido del Cibao los resultados electorales, algunos elementos que hemos logrado fortalecer como partido y algunos temas para preguntar, para cuestionarnos. Y vamos a pasar a toda la dirección partidaria y a todos nuestros candidatos en todo el país un cuestionario, una evaluación que nos ayudará también a tener una visión más colectiva del proceso electoral que acaba de culminar. Para mí es importante, como presidente del partido, cosa que no hicimos en el 2000, conocer un poco más a profundidad elementos que son muy curiosos y que para mí tienen importancia. Un ejemplo, las encuestas, la gran mayoría de las encuestas se equivocaron. Las más afamadas, inclusive las más afamadas, es un tema para también nosotros indagar. O para... No, todas las bocas de urnas. Todas las bocas de urnas de todas las empresas posibles se equivocaron en gran mayoría del territorio. Son cosas para analizar. Y México es igual. México también. Sí, y en Puerto Rico ahora, acaso de que el gobernador Pierluisi no ha salido candidato. Son temas para analizar. Y son muy interesantes. El primer ministro haitiano ya comenzó de alguna manera a nombrar parte de su gabinete, y una de las figuras importantes es Dominique Dupuy, que es la canciller haitiana. Entonces quiero saber
¿qué acercamiento o por lo menos qué planes de acercamiento tiene el gobierno de la República Dominicana de hacer con este primer ministro haitiano, pero también que me responda ahí mismo con temas de Cancillería, qué hay de una versión que salió hace unos días de que ya había una persona nominada como embajador de Estados Unidos en República Dominicana? Pero no tengo toda la información, digamos, más actual de estos temas, porque he estado muy vinculado a mis funciones políticas y no a mis funciones gubernamentales. Algunas versiones dicen que debería, ministro. Sí, llegará el momento de, ojalá, pues llegar el momento pero he tenido que cumplir con mis responsabilidades y creo que lo he hecho. Yo lo digo por la lista que anda rodando por ahí. Y creo que lo he hecho bien, en el sentido de que pedí mi licencia y me dediqué a mi partido y a mi gobierno y el proceso electoral sin que hubiera colindancias o se entendiera que utilizaba la posición que tenía para generar rentabilidad política. Creo que no se había hecho antes y me he sentido bien apartándome de mis funciones gubernamentales para dedicarme a la electoral. Ojalá se haga con mayor profundidad en el futuro, tanto en mi partido como en otros partidos a quien le pueda tocar dirigir o tener alguna función importante. Sí vi que se ha designado una nueva canciller, que por cierto era embajadora de Haití ante la UNESCO. Parece una mujer competente y de condiciones por el perfil que tiene y su experiencia. Por lo menos eso es así lo que he podido conocer de ella. Y sé que de modo regular, como es de estilo, las conversaciones entre la Cancillería Dominicana y el gobierno de Haití permanecen fluidas, permanecen como deberían, y lo que se estaba era más en la espera, ¿verdad?, de que designaciones del gabinete como la de la canciller pudiera darse para poder inclusive ahondar más en esas relaciones bilaterales que existen. Nosotros el gobierno del presidente Abinader ha tenido buenas relaciones con el presidente fallecido Moïse, así como con Ariel Henry, con quien también hubo una conversación en la medida de lo posible, de lo oportuno, bastante, digamos, fluida y acorde al hecho de que tenemos realidades comunes que están ahí para siempre. Somos una pequeña isla con 2 países. Y sé que con estas nuevas autoridades también habrá el cuidado de parte del gobierno dominicano de mantenerlas y de cuidarlas, porque son relaciones que aun cuando puedan existir diferencias o hayan existido diferencias históricas, nosotros somos, como diría el embajador Sillier, parafraseándolo, los únicos que no podemos cansarnos del problema haitiano, porque estamos aquí para siempre. Así es. ¿Y lo del embajador Ignacio Paliza? Parece que sí, que es cierto que estamos próximos a tener una representación ya a nivel de embajador en República Dominicana, pero esperemos que sea por los canales institucionales correspondientes y que sea el gobierno de los Estados Unidos que pueda oportunamente anunciarlo. Pero no obstante, ya hemos tenido o no embajador. Sé que es un tema que ha salido, que es recurrente en las conversaciones. ¿Por qué República Dominicana no tiene un embajador norteamericano? Pues no solamente es ajeno a nuestro país, hay otros países de América Latina y la región y del mundo que viven situaciones similares por temas de política, fundamentalmente política doméstica norteamericana. Pero hemos tenido en el trayecto de los últimos 4 años funcionarios de carrera, fundamentalmente de carrera, que en posiciones de encargados temporales han fungido con altos niveles de profesionalidad, entiendo. A mí me agrada mucho el hecho de que en la función diplomática siempre haya personales de carrera, que realmente sean de carrera, porque inclusive los niveles de conversación que muchas veces se tienen la característica y la formalidad de lo que corresponde una conversación con una persona que conoce las rutas, las vías y que tiene el expertise en el manejo de relaciones bilaterales o de relaciones diplomáticas. O sea que no obstante no tener embajador, sí hemos tenido aquí una representación norteamericana, digamos de
mucho profesionalismo. Vanessa, hay un desplazamiento real de las escuelas nuestras de niños haitianos, desplazando de las aulas a niños dominicanos. Hay una preocupación generalizada también con el tema de los hospitales. Ya no solamente estamos tocando el tema de los hospitales, sino también el tema de las escuelas. Se siente una presión de muchos sectores, ya incluso gente desorganizada, hasta con posiciones radicales, que es mi mayor preocupación. Y nos sentimos como una respuesta de una solución a una política pública que se nos está desbordando, como es el tema migratorio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la respuesta que nosotros como nación le vamos a dar a una situación como lo que estamos viviendo, tanto a nivel hospitalario con las parturientas haitianas, como con el tema educativo del desplazamiento de niños nuestros? Y no le estamos dando ni siquiera una respuesta tampoco a esos niños con una proyección de construcción de nuevas escuelas que nos permita albergar los niños haitianos que entran acá conjuntamente con los niños dominicanos. Mira, el tema de niños extranjeros en nuestras escuelas no es nuevo. Inclusive ha habido debate, recuerda usted, con temas de acta de nacimiento, de los derechos humanos al acceso a la educación. No es una discusión nueva. El gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader ha hecho, quizás como nunca, ningún gobierno antes, tantas cosas como puede uno imaginarse para cuidar la integridad de nuestro territorio y para fortalecer nuestra frontera. No solamente las deportaciones son masivas, de tal manera que no hemos ganado de mucha presión y notoría, quizás no positiva, a la luz de la comunidad internacional, pero sí necesarias en el marco de la aplicación de la ley de la República Dominicana. Estamos levantando un muro fronterizo. Que debe ser más fuerte, más alto, más con otras constituciones, con otras condiciones. Bueno, pero es mejor que el que teníamos, que no teníamos ninguno, donde sobre todo estamos fortaleciendo los puntos de encuentro y de intercambio comercial y de presencia poblacional, porque hay que recordar que quizás Juana Méndez, y estoy hablando en voz alta, tenga una población más grande que la de Dajabón y está apenas al cruzar una línea. Los puntos de encuentro fronterizos se están fortaleciendo y se está levantando una verja inteligente. Hay más presencia militar, la que nunca había antes en la frontera. Equipamiento, porque además teníamos una fuerza armada, a veces no se podía ni decir, para no bajarle la moral y la autoestima a los cuerpos de orden, donde no se le daba ni una bota. Tenían casi 10 años sin darle una ropa. Había que comprarla. El guardia que quería andar con un chamaco tenía que pagarlo o tenía que buscarlo en las calles. Y se está equipando las Fuerzas Armadas en la habilidad de nuestras posibilidades económicas, porque no somos tampoco un país rico, para fortalecer la presencia con tecnología en la frontera. Pero estamos estructurando proyectos de inversiones de primer nivel en la frontera, porque Manzanillo o Pedernales o la transformación del Valle de San Juan o la construcción de mercados bilaterales en Pedernales, en Jimaní, no son sino parte de una política de Estado estructurada a fortalecer nuestra frontera. Pero es que tenemos más inmigrantes ahora, Paliza. Ahora tenemos un desbordamiento sobre todo en el tema de las escuelas. Y lo que me preocupa a mí es este movimiento que tenemos nosotros. Ha habido resalte reciente de algunos medios de comunicación que han tratado el tema, pero no quisiera que se quedara en el imaginario de que la inmigración es hoy mayor que la de hace al entrar al gobierno. Se está haciendo esfuerzos muy marcados para proteger nuestro territorio. Según Educación, un 10% de extranjería en las aulas. Muy fuertes. 7.1 de ese 10, o sea, 7% es haitiano. Sí. Es una presión que se está... Es un desplazamiento que tenemos. Es una presión que tenemos sobre los servicios públicos y sobre el erario, sobre nuestra capacidad de recaudación importante. Y es algo en que no nos hemos cansado de decir en la comunidad internacional, porque siempre se nos ha querido vender a los dominicanos como los
los que no hemos tenido el grado de solidaridad que ha requerido el momento. Nadie ha sido más solidario con el tema haitiano que los dominicanos, más allá de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades. Un país pobre donde no le podemos poder dar a nuestros propios dominicanos los servicios más básicos en algunas áreas, espacios, y como hemos querido, nos hemos tenido también que encargar de un peso del país vecino que no está en nuestras habilidades o en nuestras capacidades. Yo comparto con usted su preocupación, pero hemos hecho mucho. El esfuerzo ha hecho un gran esfuerzo para poder fortalecer nuestra frontera, proteger nuestra integridad y llamar la atención de la comunidad internacional de que vayan a auxilio de Haití. El gobierno ha hecho su gran parte. Parisa, luego de los resultados municipales y de ahora hay personas que han satanizado el método de Hong, y también hay una ola que se impuso de que unificar nuevamente las elecciones, una reforma electoral también pendiente ahí. ¿Qué posición tiene el PRM respecto a estos puntos? ¿Hay que volver a los métodos anteriores de los periodos de una sola elección, de un solo día, unificarlas y los métodos de elección? Supuestamente ahora no se ve equidad en elección con el método de Hong. Mira, el tema de unificar las elecciones o no es sería parte de una reforma constitucional, de una conversación constitucional, que no sé si estamos hoy en esas condiciones, porque entonces integraríamos otro elemento a la gran discusión de la reforma constitucional que hemos propuesto, que no ha sido de la agenda original. Y no sé si antes que ayudar en el esfuerzo que quiere impulsar el presidente Abinader, incluir esa discusión pudiera no ser útil. Yo particularmente no entiendo el modelo actual, no entiendo qué procura, ni entiendo la genialidad de aquellos que la introdujeron. Si las elecciones van a estar unidas, que sean unidas, y si van a estar divididas, que estén divididas. Pero un proceso a 2 meses de distancia uno de otro no hace más nada que encarecer el proceso y no contribuye en nada ni al elector, ni a darle más participación al elector, y hace la democracia más cara. Yo no lo entiendo, no sé para qué se introdujo así ni cuál fue la idea, y no he encontrado a nadie que me lo explique. Tampoco he hablado con los constituyentes o asambleístas de aquel momento, y me explican discusiones que se generaron, pero que al fin y al cabo no las entiendo. Y yo quisiera pensar, o que la comunidad política pensamos, en un modelo distinto al que tenemos. ¿Cuál? No sé. Si unidas o separadas o volver al método anterior, ¿verdad? Me gustaba 12 años. Bueno, es otra discusión, ¿verdad? Pero la de hoy, ¿qué para prefiere mí Paliza? Sí que no tiene ningún sentido. ¿Qué prefiere Paliza en base a su experiencia? Ambos modelos tienen cosas buenas y cosas malas. El modelo de las elecciones cada 2 años tiene la virtud de que usted puede, si el presidente o el gobierno de turno lo anda haciendo bien, conseguir más respaldo, y si no, pues pierde y se genera más contrapeso, sobre todo en el Congreso. Cosa que sucede muy a menudo en los Estados Unidos en las elecciones de medio término, porque el Congreso funge como un balance mayor o un contrapeso mayor en la medida en la que si las cosas no van caminando como la sociedad espera. Pero también eso tiene un elemento del costo y de que en el país nuestro, que la campaña o las elecciones son permanentes, también tenemos que desintoxicar un poco a la sociedad de los procesos que vive. Los partidos no somos todos, ni la política lo es todo. Hay más elementos que debemos de ser los prioritarios. Así que no sé cuál es el modelo que a mí más, con el que más me identificaría, pero lo que sí te puedo yo asegurar, Khalil, que con el actual yo no lo entiendo. No, que no lo entiendo, que se logra. Sí. Nos ha ido bien como partido en los últimos 2 procesos, con el sistema dividido, nos ha ido bien, pero no tiene ningún sentido, ninguna lógica. José Ignacio Paliza, el PRM tiene muchos precandidatos ya de cara a las elecciones del 2028. Se han barajado nombres
casi la mayoría, todos son funcionarios del gobierno. El presidente Luis Abinader ha dicho que llegado el momento, los funcionarios que aspiren tendrán que pues dejar las funciones, ¿verdad? Sus cargos. Pero sucede que también hay otros que aspiran, que están ahí por cargo electivo, como por ejemplo el caso de la alcaldesa del Distrito Nacional. ¿Cómo manejaría entonces el partido y el presidente esa situación? Porque quedarían los que tienen que salir en desventaja frente a Carolina, que sería precandidata, pero que no se puede, no puede salir de su cargo porque fue elegida por el voto popular. Eso no vendría a traer algunas situaciones de conflicto a lo interno del partido. Realmente nosotros no hemos llegado a una etapa de discutir temas de tanta con tanta precisión o intimidad o temas de tanta, digamos, importantes, pero que no ha llegado el momento para hacerlo. Yo soy de los que creo, y el presidente Abinader así lo comparte, que en el momento que se entienda correcto, aquellos que aspiren a presidente de la República deben de distanciarse de sus posiciones gubernamentales por diferentes razones, por un tema de tiempo, y también para que se puedan ir generando diferenciaciones, en el sentido de que no se piense que se están utilizando recursos públicos para poder impulsar un proyecto político X o Y. Pero estarían en desventaja entonces, frente a Carolina, por ejemplo. Pero sí debo decirte que en el caso de las funciones legislativas o de las funciones municipales tienen otras consideraciones, otras, digamos, características. Un ejemplo, en el caso de un ayuntamiento hay un cuerpo de hombres y mujeres que es un consejo que rige o regula al actor, al ejecutivo del momento. O sea, tienen algunos niveles de controles y de fiscalización que existen diferentes a la de un funcionario público de primera línea, ministerio o demás. O sea que no es entiendo tu preocupación. De alguna manera tienes muy preocupado. Tiene algo, tiene algo de, en el debate, tiene algo de sentido, ¿verdad? El debate, sí. Pero son posiciones y características distintas. La que tiene una alcaldía, que tiene sus propios sistemas de regulación y fiscalización, que aquellos que tienen una función en el marco del Poder Ejecutivo. Ministro Paliza, todos fuimos enterados, ¿verdad?, de ese informe que nos presentaron recientemente sobre el gasto en asesores, de los llamados asesores de este gobierno, casi 1.000 millones de pesos al año en ese sentido. Una resolución 184-24 del MAP que disminuía o reducía la cantidad de asesores, pero también el gobierno que usted representa entiende que son funcionales porque tienen rango de directores, es decir, que cumplen un servicio y un objetivo. Ahí nos preguntamos, porque en 2018 usted hacía mucha alusión a ese tipo de asesorías, que la veía como corrupción, y decía que normalmente el gobierno lo tenía como botellas. Entonces, ¿qué pasaba antes que ahora no pasa en ese sentido? Y también saber sobre el voto obligatorio. Usted, que es muy preciso, si usted está de acuerdo o no. Muy bien. Mira, en relación al primer tema de los asesores, entiendo que no ha sido debidamente explicado y que el Ministerio de Administración Pública, así como otros ministros, deberían de presentar al país una explicación exhaustiva e inteligente para poder dar a conocer la realidad del tema, porque no es del todo justo lo que ha surgido o lo que ha sido publicado por diversos medios. Hay una mezcla de digamos, temas que no han sido debidamente tratados o concluidos por el Ministerio de Administración Pública, y ha colocado a diferentes funcionarios en la categoría de asesores por temas como que uno que te voy a explicar ahora, y hay otros casos que sí, que son asesores y que fungen como tal. Mire, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, para ponerles un ejemplo, hay 2 personas que fungen como directores
de departamentos, pero que como el MAP no ha autorizado o no ha aprobado esas estructuras en un nuevo organigrama del Ministerio Administrativo de la Presidencia, entonces acepta la designación, pero no los coloca como directores, no sino como asesores. Ministro. No debiera ser. ¿El qué? No debiera entonces ser nombrado ni como asesor. Tener una persona nombrada como asesora con función ejecutiva, o sea, como ustedes admiten la violación a la ley sin empache, eso es grave. No lo estamos violando la ley. Claro que sí. No se está violando la ley. Ningún asesor puede tener una función ejecutiva y el ministro del MA debe de impedir eso. Lo que estoy diciendo es que usted se equivoca. Es que no es así. ¿Cómo es? Vuelvo a explicarlo. Tengo una joven, por ejemplo, directora de Servicios Generales del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ¿verdad? Se designa como directora, pero resulta y viene el caso que cuando usted lo envía al MAP, porque usted no la puede designar si no tiene la posición probada en su organigrama. Es que no, porque hemos enviado. Es que no se permite. No, es que hemos enviado. Mañana yo le voy a permite, porque no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Eso es totalmente violento. Pero no hay nada que ocultar, no, porque se ha depositado hace 3 años un proceso de remodificación al organigrama del Ministerio Administrativo de la Presidencia por lo general, y todavía estamos a la espera de 3 años de un resultado. Entonces, pero la persona hace la función. Sí, pero no puede. Pero está funcionando. Pero está trabajando. Y hay otro tema que quizás sea bueno. Pero te voy a. Pero antes también trabajaba así. Entonces, inclusive, muy poco no. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia yo encontré 56 asesores. Hoy hay 13. Hoy hay 13. Y encontré 56 asesores. Pagaba casi 7 millones de pesos asesores. Hoy no llega a 2 millones de pesos. Hoy en el Ministerio Administrativo de la Presidencia hay 150 empleados menos de lo que encontré. Eso sí es cambio. Y los 150 que habían antes, ¿qué hacían? Entonces, si queremos contrastar, contrastemos. Ahora, no todo el mundo que haya surgido en este debate ha sido justo, por lo que te refiero. Mire, me encuentro en el listado de asesores del Ministerio de Agricultura, porque lo revisé. Aquí en el jefe de gabinete del ministerio. Funge como jefe de gabinete y trabaja todos los días. No, una violación no. Totalmente. No, porque el ministro no lo designó como asesor. El ministro no lo designó como asesor, sino como jefe de gabinete. Exactamente. El tiempo de preguntar, vamos a concluir. Si queremos, yo estoy loco porque me saquen publiquen lo del Ministerio Administrativo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los contrastes. Pero sería bueno. Vamos a hacer contraste. Que yo encontré 4 veces más lo que tengo. 4 veces más lo que tengo. 4 veces más lo que tengo. Ignacio. No, 56. Ignacio, le voy a cambiar. Y 130 o 150 empleados más lo que tengo hoy. Ignacio, le voy a cambiar. Vamos, yo estoy dispuesto. Bien, eso abre el espacio. Ya entiendo por qué nadie ha salido a. Eso abre el espacio en la próxima invitación. Y segundo, le voy a cambiar mi segunda pregunta, que ya el tiempo se nos va, la que me tocaba. Una nueva invitación a Puerto Plata, a lo que sea. Ahora, con el tema de los asesores, creo que merece una mejor explicación. Eso sí. Y otra cosa, si también hay temas de mejoras, hay que hacerlas. Y si hay una persona que está fungiendo como tal o cual posición y no cumple, también debe salir. O sea, lo que está mal, pero debemos de ser, digamos, con el manejo de la información lo suficientemente estricto, justo, para poner las cosas como deben de ser. Porque yo tengo, les repito, 2 casos de personas que aparecen en el MAP como asesores, pero en la nómina del Ministerio Administrativo de la Presidencia no salen como tal, sino salen como directores. Debió cobrar eso va a ser interesante aclararlo. Una nueva invitación. Faltó el voto obligatorio. No cobra. Una nueva invitación a José Ignacio Paliza, precisamente a que retorne a esta cabina, y por supuesto vamos a ver a dónde le lleva el destino en estas nuevas responsabilidades que
se rumoran, se dicen que sea aquella, que sea esta la que sea, deseándole el mejor ejercicio en lo que sea que el presidente designe para él. Gracias, José Ignacio. Muchas gracias a ustedes. 2 horas y pico. Claro, no se puede quejar. Le vamos a mandar el video, un VHS. Oye, le vamos a 2 mandar. horas, sí. Yo lo En un observo. VHS cabe, un Betacán. En un Betacán. Yo lo vislumbro así como en conversaciones constantes. Nos con vemos. Dominic Muchas Dupont. gracias. José Ignacio Paliza, llévatelo, Cundo.